Continuamos conversando con el economista Guillermo Caram. Una curiosidad, ¿por qué se calculan aparte la deuda del gobierno y la del Banco Central como si el Banco Central no fuera parte del gobierno? Porque quedó, yo expliqué sobre la sostenibilidad, pues tú me hablaste de la distribución. Y la respuesta es muy breve, porque la distribución es a través del empleo de calidad. Cuando tú tienes esa economía no te crea empleo de calidad, es una economía que es informal, que no te inscrita en la seguridad social, y entonces es de mala calidad y no es específicamente lo que tú estás procurando. Ahora, a tu pregunta, realmente son dos deudas, ¿no? Es la deuda del gobierno, pero el gobierno por decisiones de gobierno, el Banco Central a su vez ha tenido que endeudarse. El Banco Central se endeuda principalmente con los agentes económicos nacionales a través de sus certificados de educación, de participación. Sí. A raíz de la crisis bancaria del principio de los 2000, el Banco Central instituyó, a mi juicio, por un manejo de esa crisis que no debió ser, pero el Banco Central, para compensar el exceso de monetización, reforzó su política de recibir certificados de participación del público, que significa endeudarse con el público. Pero eso es una deuda del Banco Central que fue originada en una decisión política, no fue en una decisión endógena del Banco Central. Entonces, por eso se hace esa separación y por eso se habla de la cifra que te he citado, es de la deuda pública consolidada, o sea, neta. Todo. Porque además hubo una ley de capitalización que ya se venció, dicho sea de paso, en el cual se obligaba, precisamente por eso, se obligaba al Estado para recapitalizar al Banco Central por la pérdida de capitalización, de pérdida de patrimonio que el Banco Central había tenido que incurrir precisamente por esa decisión política del gobierno. Y eso es una variable muy importante en estos momentos. Estamos hablando de más de 400 mil millones de pesos en certificados de participación. Y si tú te pones a ver que el principal nutridor de ese factor de estabilización económica son los fondos de seguridad social, que a su vez la mayoría de las AFP, si de las AFP son de bancos, estamos que todo el sistema financiero está montado en una serie de situaciones que deberían ser corregidas y previstas, muy delicadas. Mira, en Chile ha tenido, que es el modelo de la seguridad social en Chile, se está debatiendo la reestatización de la seguridad social. Entonces, esto es algo que es muy delicado, pero todo eso se enmarca en la cultura del endeudamiento, en la cultura de la especulación económica. Uno ve toda esta situación, Guillermo, de endeudarse para pagar deuda y todo este problema que está generando el endeudamiento público en la República Dominicana, y se ve y se percibe como que estamos en un círculo vicioso del cual es como difícil salir. Desde este punto de vista, ¿qué habría que hacer para que la economía dominicana pueda superar esta situación? Bueno, tú ahí vamos a la esencia, es lo fiscal, la política fiscal. O sea, ¿por qué se necesitan tantas deudas? Del gobierno, porque gasta más que lo que recauda. Y cuando tú tienes un gobierno que gasta más de lo que recauda, entonces tiene que recurrir al endeudamiento para obtener el dinero, ofrece tasas atractivas. Ya de ahí, para tú, ¿qué habría que hacer? Tiene que ir al nudo gordiano de esta situación, de este montaje, de esta economía especulativa que hay montada. Tiene que corregir los déficits fiscales. Para corregir los déficits fiscales no hay de otra que no sea disciplinar el gasto, hacer un gasto más eficiente, de más calidad, y también, obviamente, abordarle el tema de la tributación, pero que son las dos patas de la política fiscal, el gasto y la tributación. Pero cuidado, porque a veces el simplismo lleva que cuando tú entras en el tema de la tributación, bueno, poner más impuestos, pero ese ha sido el modelo de los últimos años. Y una pregunta sobre eso, porque estamos terminando. ¿Es posible que esa solución, que es la que recomiendan siempre los organismos internacionales, además, que suban impuestos? La más simple. Sí, es la más fácil, pero
en un ambiente en que aquí no hay dominicano que no sepa la corrupción que hay, claro, y que ya las botellas no son unipersonales, son huacales familiares. Es decir, y partidarios. Y partidarios. Sí. Es decir, ¿es posible decirle a la gente usted tiene que pagar más impuestos? Sí, es posible, pero no es prudente, porque fíjate, los organismos internacionales no insisten tanto en poner más impuestos, sino en eliminar, en simplificar el sistema y en eliminar las exenciones y las exoneraciones que aquí están muy propensas al clientelismo. Pero esos organismos le pasan la mano a los gobiernos porque no le señalan, usted está gastando demasiado, usted tiene corrupción y tiene un montón de botellas. Claro, y ahí por eso en la corrupción entra la calidad del gasto, en qué, cómo, cuándo y dónde invertir, la cantidad. Entonces, yo creo que el simplismo que es poner más impuestos puede ser incluso contraproducente, porque ¿qué es lo que hemos hecho durante los últimos casi 20 años? Aumentar impuestos. Y cuando aumentamos impuestos, por poner muchos impuestos, complicamos el sistema tributario y la gente, ante una política de gasto que no es de calidad, la gente lo que hace es que aumenta la evasión y en consecuencia disminuye las recaudaciones. Bueno, qué pena pues que se haya muchísimas acabado gracias, el programa. Para ustedes. Para nosotros es una pena. Gracias a Guillermo Caram. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana les tenemos otro programa interesante, así que los esperamos.